A ver, entonces, vemos que aquí cuántos, de acuerdo a los litros, nos da el porcentaje de FiO2. Pero esta cánula de oxígeno solamente nos da un máximo de 40%. O sea que aunque le pongamos más de 5 litros, ya no nos va a dar más del 40% de FiO2. Para eso existen otras mascarillas, ¿verdad? Por ejemplo, esta mascarilla de oxígeno es una mascarilla simple, nos va a proporcionar un FiO2 mayor, pero tendremos que ponerle más de 5 litros, ¿sí? Vean, si le ponemos 7 litros, nos va a subir hasta un 60%. Y una mascarilla con reservorio, tendremos que ponerle más de 8 litros y nos da hasta un 80%. ¿Sí se ve? Pero hasta 12 litros ya nos da un 80%. ¿Sí? Y hay otro tipo de mascarillas, como esta, que nos da hasta un 90%, un 99%. Pero ya son mascarillas un poquito más complejas. Entonces nosotros empezaremos desde 1. Y nuestro objetivo es llevar al paciente a una saturación mayor de 90. Si con 2 litros ya el paciente tiene más de 90, pues nos quedamos con 2 litros. Si el paciente con 5 litros, o sea 40%, no llega al 90% o más del 90%, tendremos que ponerle una mascarilla simple para darle más FiO2. Y si aún así no llega, pues tendremos que ponerle una mascarilla con reservorio hasta 10, 11 o 12 litros para que tenga un FiO2 del 80%, ¿sí? Y cuando esto no es suficiente, pues tendremos que intubar al paciente. ¿Hay alguna duda en cuanto a esta diapositiva? Lo que acabo de explicar. Entonces, cuando no es suficiente 8 a 12 litros, ¿ya se intuba? Sí, si tú ya le pusiste, lo máximo que nos da aquí el sistema de oxigenación son 15 litros, es lo máximo, ¿sí? Y eso con una mascarilla reservorio, 15 litros. Si tú, a pesar de que le pusiste los 15 litros y el paciente sigue con una saturación menor del 90, pues vas a tener que intubar, ¿sí? Obviamente quiere decir que el paciente tiene un problema grave, ¿verdad? Que está provocando que no haya una buena difusión de oxígeno. A lo mejor tiene un problema también de hipercapnia, una insuficiencia respiratoria mixta. Entonces tendrán que intubar al paciente. Por eso siempre es necesario, el oxímetro es muy útil, porque pues rápido, sin necesidad de tomar una gasometría, podemos ir viendo, ir graduando la concentración de oxígeno. Entonces es muy útil el oxímetro. Ya cuando ustedes vean que mejoró la concentración de oxígeno, tendrán que tomar una gasometría, porque el paciente puede ser que tenga también hipercapnia o acidosis, puede ser acidosis respiratoria, incluso acidosis metabólica, ¿sí? ¿No hay aquí ninguna duda? Chicos. No, doctora. A ver, no me contestan. Doctora, ¿Qué? no hay, por mi parte no hay ninguna duda, pero también hay una compañera ahorita que se encuentra en sala de espera. Me acaba de mandar mensaje si le puede dar acceso. Es Aranza.
Ah, espera. No, no me parece. Ya sí. Espera. A ver, ¿ya? ¿Ya entraron? Sí, creo que ya, doctora, gracias. Ok. Bueno. Entonces no hay ninguna duda. Ya después vamos a ir haciendo ejercicios para ir integrando todo lo que vemos, ¿eh? Síndromes pleuropulmonares, insuficiencia respiratoria. Ya vamos a hacer ejercicios un poquito más integrales. Entonces no hay dudas. No, doctora. Bueno, entonces déjenme pasar nada más la de la gasometría y ya, para empezar el tema de bronquitis. Creo que aquí tenemos una gasometría. Vean, este es lo mismo que el PO2 que reportan como normales. Lo que dijimos ayer que varía mucho en cuanto al lugar donde vivamos por la altura a nivel del mar. Es lo mismo con la saturación. ¿Sí? Entonces, por abajo de 60 sí consideramos hipoxemia. Por abajo de 90 también consideramos hipoxemia. Hola, ¿cómo estás? Qué milagro. ¿Ya estás aquí? Sí, te tardaste, ¿verdad? Tardaste un poquito. Eso ya les va a ir. Llegan uno, después llega otro, y se cambian de guardia, los roles de clase. Así es. Por eso se han ido modificando mucho los Bueno, vean ahí eso. roles de guardia. Tómenle foto a esta diapositiva. Aquí nos hablan de los disturbios, ¿verdad? Que puede haber que encontramos en una gasometría. ¿Sí? Los que nosotros vamos a ver más frecuentemente es obviamente una acidosis respiratoria e hipoxemia, ¿verdad? Pero a veces hay problemas, por ejemplo, en los diabéticos, que incluso hacen acidosis metabólica, hacen hiperventilación y puede simular que hay un problema pulmonar. Sin embargo, el problema es metabólico, ¿verdad? Donde el bicarbonato pues, va a estar bajo, obviamente el pH va a estar disminuido. ¿Y qué lo va a compensar? Si el bicarbonato está disminuido y el bicarbonato es una sustancia alcalina y está No va a disminuida, compensar el CO2. bajando el CO2. ¿Por qué? Porque el CO2 es ácido, ¿sí? Y si aumenta el CO2, entonces pues no va a compensar, al contrario, lo va a descompensar más. Entonces, el organismo, mediante sus mecanismos de compensación, hace que baje el CO2 para no aumentar la acidosis. Es lo mismo aquí en una acidosis respiratoria. Va a estar bajo el pH, va a estar aumentado el CO2 en sangre
¿Y qué hace el organismo? Pues aumenta el bicarbonato para no hacer más ácido el pH. Y lo mismo sucede aquí de manera contraria. Lo que a nosotros nos atañe mucho es la acidosis respiratoria en este caso. Entonces, aquí está el mecanismo compensatorio. ¿Sí? Esto es normal, sucede normalmente en el organismo. Porque como Enrique hoy salió de guardia, No sé si hay alguna duda aquí. No. Bueno, este es un oxímetro. Vean, nos da la saturación de oxígeno y también nos da la frecuencia cardíaca, que es importante. Entonces nos da dos datos importantes que los podemos tener pues en un segundo, ¿no? Vamos a poner el oxímetro y rapidito. Es muy útil tenerlo dentro de sus instrumentos de trabajo. Es muy útil tener esto. Bueno, vamos a dejar aquí esto y vamos a empezar con el tema de bronquitis y neumonía. Apenas fue como lleva el que comentaron que se le va. De hecho, bueno, fue como más verbal, porque no sé si... Doctora, ¿me podría dar permiso de compartir pantalla, por favor? Sí. Mari apenas nos comentó desde la chica que llegó. Y de él, no sé si ya supo... Porque de hecho, yo a él le di el tour cuando ya se fue como 4 o 5 meses. A ver, no sé si ya puedas. Bueno, yo pensé que no iba a quedar. Pues comentó. Ya, doctora. Y es el único niño que llegó, porque las demás Son puras mujeres. Sí. Más o menos los defectos como te los había puesto, ¿verdad? Sí, doctor, nada más hizo las modificaciones con las urgencias, pero prácticamente es lo mismo. Nada más hizo, por ejemplo, yo estaba con Yaritza en el previo. Es que Yaritza no sí, Yaritza no va a estar. Yaritza no va a estar efectivamente, por eso le dijo esta. Y yo de mis garras. Sí, ¿por qué? ¿Sí? No sé, quién sabe. Nada más, por ejemplo, yo ya tenía así el rol previo, no sé cómo estaba, y de hecho yo vine a firmar, me la encontré y dije, no está bien. Y después me dicen que iba a regresar a su Que se iba a regresar a su sede. Lo que pasa es que están comentando que el mes que cuando se regresen a las sedes van a salir de vacaciones allá, no van a estar de vacaciones aquí. Entonces, Ok, ¿me escuchan bien? Sí, pero sí, Sí, yo sí escucho. nada más ese ajuste que se hizo Perfecto. más nada en lo que me comentaron, Los demás, si hablaron con el doctor se me llega a trabar el audio, no me llegan a escuchar bien, sin problema me puedo regresar para repetirles nuevamente la diapositiva, ¿no? Bueno, pues buenos días, doctora. Nos presento como el equipo 6 a la doctora Aranza Cruz y a mí, Eduardo Juárez. Sean 2 o 3. Por abordar el día de hoy es, bueno, bronquitis aguda y neumonía. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? El contenido para cada tema por abordar será distinto. Vamos a empezar con la bronquitis aguda, en donde vamos a hablar de su definición, su epidemiología y los factores de riesgo que la acompañan. Vamos a hablar también de su etiología. Vamos a recordar un poco de la anatomía bronquial para nosotros así poder abordar de manera más sencilla la fisiopatología. Su cuadro clínico y su diagnóstico van a ir acompañados, los vamos a dar en una misma diapositiva, pues al final su diagnóstico es meramente clínico. Ajá. Bueno, es que como yo venía del Es necesario establecer también el tratamiento. Entonces, viene siendo sencillo también y lo vamos a abordar al final de este tema. Para la neumonía, además de los temas que ya mencioné, ¿se me siguen escuchando, verdad? Sí. Además de los temas que vamos a abordar para la bronquitis aguda, vamos a revisar dos más, como bien va a ser las complicaciones y la prevención.
¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Para empezar a abordar este tema, vamos a recordar nada más la clasificación que van a recibir estas dos enfermedades según las infecciones del tracto respiratorio, perdón. Bueno, pues vamos a tener que la bronquitis aguda y la neumonía, pues van a estar en el tracto respiratorio inferior. Ajá. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Ya iniciando de lleno con lo que va a ser el primer tema, que es la bronquitis aguda. ¿Le puedes dar a la otra, por favor? Diciembre y enero. Basé yo su definición en 3 bibliografías que tienen en común lo siguiente, que son que va a ser una tos persistente, que va a haber que puede o no haber la presencia de expectoración y es de rápida evolución. Ahora bien, vamos a resaltar más la definición de la guía de práctica clínica. Nos dice que es una irritación del tracto respiratorio manifestado por tos con o sin esputo por al menos 3 semanas de evolución. Quiero mencionar también la del protocolo diagnóstico y tratamiento empírico de la bronquitis aguda, que menciona algo muy similar, que es una enfermedad inflamatoria de la vía aérea de mayor calibre en los bronquios, caracterizada por la tos, pudiendo asociarse a expectoración purulenta de 10 a 14 días de evolución. Se mantiene exactamente lo mismo, siendo de al menos 3 semanas. Ajá. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Siguiendo con su epidemiología, ocurre que en México las infecciones respiratorias agudas ocupan el noveno lugar dentro de las causas de morbilidad nacional. Ahora también todos sabemos que propiamente la tos no es un padecimiento, sino este es un síntoma y ya dado las características que pueda tener, bueno, pues va a ser un signo. Ahora, también a todos, al menos una vez en la vida, en la infancia, conocemos a alguien que ha asistido al médico. ¿Por qué? Por la tos. Pues dicho esto, la convierte, en todo caso, pues la principal causa de consulta al médico en cualquier grupo de edad. Ajá. Ahora esto lo vamos a revisar un poco más adelante, pero vemos cómo la neumonía es la principal complicación y de hecho ocupa el 8º lugar como la causa de muerte a nivel nacional. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Y está la voz de uno de Sheria hasta mañana, hasta la tarde. Entonces, ¿le puedes cambiar, por favor, de diapositiva? Ok. Esta tablita la recuperé de la página de la OMS, en donde en el periodo del año 2000 a 2019, las infecciones virales respiratorias inferiores se han mantenido en el 4º lugar. Ahora, ¿alguien me podría decir si esta tablita está bien? ¿O qué observación le podrían dar o cambio le podrían dar a esta tablita? Si puede estar más arriba, si puede estar más abajo. ¿Alguien me podría decir por qué? Sí se me escuchó, ¿verdad? Lalo, sí se te escuchó. Bueno, ¿nadie? Yo. Ok. A Bueno, ver, dime. supongo que porque actualmente las principales causas de función actual son por la situación de respiratorios que se ha pasado por el COVID. ¿Y tiene que ser algo? Exactamente. Sí, totalmente. Totalmente es eso. En los últimos 2 años, se ha mantenido entre el primero y el segundo lugar, ¿no? Afortunadamente ahorita ya empieza a bajar de puesto. Sin embargo, el
primer año, que fue el 2020, se mantuvo en el primer lugar las infecciones de vías respiratorias inferiores por el COVID. Ajá. Entonces, esta es una, en este caso, esta tableta está desactualizada. Este es el cambio más grande que podemos tener en este momento. Por eso decidí poner esta tableta nomás para que de manera histórica o de manera general pudiéramos nosotros, pues, identificar la razón por la que está estas infecciones en el cuarto lugar, ¿no? Sí, buena tu observación, gracias. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Ahora, los factores de riesgo tienen una amplia relevancia debido a que no siempre van a ser factores biológicos, porque no serán los únicos que originen pues una respuesta inflamatoria, sino también pues los factores ambientales, porque al final todo lo que se encuentra en el ambiente volátil, pues podemos inhalarlo, ¿no? Que terminarán originando pues al final una inflamación de la vía aérea con hiperreactividad bronquial y un aumento de la producción de moco. Estos pudiesen ser provocados por la urbanización, ¿no? Tal puede ser la contaminación, ¿no? Todos los que estamos en la ciudad, todos los que vivimos, nos tenemos que andar transportando en la calle, pues estamos expuestos a la contaminación. Ahora, según la región, el tipo de clima, los lugares fríos propician la aparición de este cuadro, ¿no? Un cuadro agudo de bronquitis. Los factores socioculturales, más común pudiendo ser el tabaco, esto, pues bueno, ya también lo sabemos, nos puede llevar ahora a una bronquitis crónica o bien a un EPOC, ¿no? ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Ahora, la etiología viene sencilla de abordar también. Tenemos a una infección viral que representa el 90% de los casos, que se puede presentar mayormente en los periodos de otoño o invierno, ya les había mencionado. Y de esta principalmente es la influenza A y B, la parainfluenza. En casos un poco más graves, el virus incital respiratorio causado por metaneumovirus y virus responsables de infecciones respiratorias superiores, como puede ser el coronavirus, el rinovirus y el adenovirus, nada más faltaba ahí en la tablita, ¿no? Y en caso de las bacterias, bueno, esto respecta el 10% de los casos. En algunas bibliografías se menciona que puede ser hasta el 5%, ¿no? Esto es menos común. Por eso es que también resuena mucho el bronquitis, no se les da antibiótico, ¿no? Por el número de casos que puede presentarse. Pero sabemos que pueden haber. Ahora, de estos, nosotros vamos a destacar a la Bordetella pertussis, perdón, la Bordetella parapertussis, el Mycoplasma pneumoniae y la Chlamydia pneumoniae. Ahora, dentro de este 10% de los casos, la Bordetella pertussis es la que más podemos encontrar, ¿no? De hasta el 32% de los casos. Ahora, como fun fact, solamente se identifica el patógeno causante en el 10 a 40% de los casos. Al final, pues no, solamente ya tenemos nuestro diagnóstico, pero no sabemos cuál fue la gente que lo causó. Ajá. ¿Le puedes dar a la siguiente? Bueno, y ahora esta tablita también se las coloco más más amplia, que nos habla tanto de la estacionalidad como de las características que pudiera tener cada patógeno. Esta al final que les pasemos nosotros la presentación, pues la pueden revisar más a fondo. ¿Qué podemos destacar de aquí? Que el virus los patógenos y la estacionalidad que pueden estar, ¿no? El virus de la gripe, bueno, principalmente en invierno, que dura de 6 a 8 semanas, se presenta principalmente con tos o fiebre. ¿Con qué la podemos tratar? Principalmente con los inhibidores de la neuraminidasa. Después el rinovirus en otoño o primavera, que es el síndrome del resfriado común, el coronavirus, ¿no? Invierno o primavera,
también, característicos del síndrome de resfriado común. Los adenovirus, pudiendo estar presentes en todo el año, así como el virus incital respiratorio. La diferencia entre el uno y el otro es que el adenovirus está presente en poblaciones cerradas. Ahí nos dice que puede ser en cuarteles militares, en dormitorios o en escolares, ¿no? Ahora, en el virus respiratorio sincital, principalmente vamos a tener a infantes, ¿no? A paciente pediátrico en el 75% y de 3 a 5% en los adultos. Los metaneumovirus se presenta, bueno, en invierno y a inicios de la primavera y suele ser necesario para su diagnóstico una PCR. Ajá. Del virus de la parainfluenza, no, igual que el rinovirus, comparten el otoño, sin embargo, este está en invierno. Y pues aquí nos dicen los comentarios que puede ser parecido al virus incital respiratorio y al metaneumovirus. Ajá. Este es principalmente en pacientes pediátricos y se puede agravar en adultos. Dentro de las bacterias, el Mycoplasma pneumoniae es una incubación larga, puede estar presente en todo el año y el cuadro puede ser escalonado en la familia, ¿no? Es decir, empieza primero uno, le sigue el otro y así sucesivamente. La clamidia pneumoniae, a lo largo del todo año nuevamente se puede asociar a sinusitis. La Bordetella pertussis, igual todo el año, y es menos grave en niños inmunizados y se caracteriza por una tos prolongada. Ajá. ¿Me puedes dar a la siguiente, por favor? ¿Sí me escuché, verdad? ¿Le puedes cambiar? Sí, es que estoy teniendo un poquito de problemas, espérame. Ok, sí, no te preocupes. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Comentario que alguien quiera hacer? Listo, ¿ya se ve? Sí, ya se ve. Los demás la pueden ver, ¿verdad? Sí. Ok, muchas gracias. Vamos a continuar ahora con la anatomía. Pues esta no es tan complicada, pues nada más vamos a revisar lo que es el revestimiento del bronquio, ¿no? De la capa más externa a la más interna vamos a empezar con la adventicia, en donde vamos a tener pues vasos linfáticos, los nervios y los vasos bronquiales. Va a seguir la pared fibrocartilaginosa y la más interna pues la capa mucosa, que de adentro hacia afuera es el revestimiento epitelial ciliado, el músculo liso y la submucosa vascularizada. En la imagen inferior derecha, bueno, ya nos muestra el orden más gráfico, las características de cada una, ¿no? Empezando de la más interna a la más externa, el moco, la célula calciforme, que va a ser la productora del moco, el epitelio, la membrana basal, la lámina propia, el músculo liso, la glándula y el cartílago. Ajá. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Avanzando entonces con la fisiopatología, esta es una interacción entre la citopatogenicidad directa del patógeno y la respuesta inmunitaria del paciente. Entonces, cuando el virus interacciona, existe la producción de citoquinas proinflamatorias con la liberación de interferón tipo 1, TNF, factor de necrosis tumoral, e interleucina 6. Entonces, nosotros vamos a empezar con una irritación del revestimiento bronquial que va a provocar una hiperemia y que se vuelva edematosa esta membrana mucosa. Esto a su vez, bueno, va a disminuir la función de va a disminuir la función mucociliar del bronquio. En consecuencia,
Aquí las vías aéreas lo que van a hacer es que se van a obstruir y va a haber un aumento de la producción del moco, ¿no? Esto por la irritación que también va a tener. Dicho de otro modo, los mecanismos de la inmunidad se van a generar detritos celulares y estos van a propiciar a las sustancias que se genere un mayor exudado, propiamente pues el moco, ¿no? Ya les estaba diciendo. Pero ahora no siempre esto va a ocurrir. Recordemos que la mayoría de las bronquitis agudas van a ser secas, va a ser una tos seca, no va a haber expectoración, y en las que va a llegar a ser húmedo, pues bueno, esta va a ser la fase inicial, ¿no? En otro punto, la mucosa inflamada, hablando de los bronquios y los bronquiolos, lleva a una disminución del área del flujo, es decir, de la luz del bronquio propiamente. Aquí es donde va a entrar lo que ya les dije de una hiperreactividad bronquial. Y es por eso que en algunas ocasiones nos puede arrojar un cuadro, nosotros podemos pensar que es un cuadro de asma. Y sobre este punto es que entra otro muy importante, que es el del tratamiento, que se va a diferenciar pues de la neumonía, ¿no? Con la hiperreactividad de bronquial, lo ideal aquí pues sería usar un beta-2 agonista. Aquí ya lo vamos a revisar un poco más a fondo en lo que va a ser pues el tratamiento, ¿no? ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? La clínica y el diagnóstico les comentaba que los íbamos a abordar en una misma diapositiva debido a que pues el diagnóstico es netamente clínico. Cuando nosotros podemos hacer alguna prueba, pues principalmente es de gabinete y es una radiografía de tórax, pero es para hacer un diferencial. Ahorita lo vamos a ver también. Desde la definición, nosotros estuvimos hablando de tos. Por lo tanto, el principal síntoma de esta enfermedad va a ser la tos. Esta está dentro de sus características. Al principio va a ser seca y al paso de 5 a 8 días va a ser productiva. Y esta se va a agravar principalmente pues en la noche, ¿no? El esputo va a ser claro o purulento, va a haber sibilancias y ocasionalmente puede haber una disnea por esfuerzo. Ahora, como síntomas añadidos, puede ser que exista fiebre y congestión nasal. También pueden haber signos de alarma en una infección grave, como podría ser la presencia de disnea, taquipnea, dolor torácico y hemoptisis. ¿Puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, ya nada más ahí diciendo rápidamente que pues se pueda tener una mayor precaución con los pacientes que tengan adyacente una enfermedad crónica. Ahí decía que podía ser EPOC o insuficiencia respiratoria, ¿no? Ahora, encontré también una división que puede ser en una fase aguda y una fase prolongada. Y de alguna forma la fase aguda pues es más difícil porque es más inespecífica, por los síntomas que está presentando, pues dificulta a nosotros pues el diagnóstico, ¿no? Ahora la fase prolongada, de otra forma ya podemos evaluar y establecer nosotros pues un diagnóstico, ya hablando pues directamente por la duración entre una y la otra. La fase aguda es de 1 a 5 días y la duración de la fase prolongada es de 1 a 3 semanas. Aquí volvemos a mantener que ninguna excede las 3 semanas y todas sostienen que pues es la tos, ¿no? Y en la guía de práctica clínica, las características de una bronquitis aguda complicada y no complicada, perdón, eso lo tengo en la otra diapositiva, ¿se la puedes cambiar, por favor? Es que en la bronquitis aguda no complicada, nuevamente es una tos menor a 3 semanas, un paciente inmunocompetente, el paciente va a estar afebril, no va a haber comorbilidades y por lo general es un paciente joven. Una bronquitis complicada, ¿cuándo puede ser? Pues todo lo contrario,
¿no? Un paciente adulto, mayor a 3 semanas y febril. El diagnóstico diferencial, principalmente nosotros lo vamos a hacer con el asma y con la neumonía. El asma, bueno, nosotros aquí podemos entonces empezar a identificar dentro de la historia clínica si ocurre cuando está en contacto con alérgenos y el predominio de su clínica es nocturna. Dentro de la neumonía, nosotros vamos a ver que pues suele cursar con fiebre nuestro paciente. En la radiografía de tórax, nosotros también podemos ver directamente la condensación del parénquima pulmonar. Lo vamos a ver, esto ya está muy bonito, muy explicado dentro del apartado de neumonía y lo vamos a ver ya en un momento. Ahora, pues nada más de mencionar la bronquitis crónica, puede ser una tos con expectoración de varios días de evolución. Aquí ya se van a sobrepasar las 3 semanas y por lo general pues se va a asociar con época, ¿no? ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? El tratamiento nos va bien porque principalmente va a ser sintomático, aunque recordemos que también pues dentro de la etiología pudiese ser un factor ambiental, que lo ideal en este caso podría ser cambiar hábitos, ¿no? Pues por decir algo, dejar de fumar, ¿no? Pedirle al paciente que deje su hábito tabáquico para que pueda entonces empezar a ver una mejoría dentro de él. Ahora, mientras tanto, el tratamiento farmacológico, aquí no se recomienda, claro, los antibióticos. Únicamente en su sospecha de la Bordetella pertussis o de la, nosotros no vamos, pues a mandarlos a diestra y siniestra, ¿no? Pero nosotros aquí vamos a lo que nosotros pudiésemos mandar de ser necesario, van a ser macrólidos, o bien el timetropin o el sulfametoxazol. Dentro de los antivíricos, cuando se identifique que más común puede ser la influenza A o B, nosotros podemos iniciar nuestro tratamiento con oseltamivir o zanamivir. Los beta-2 agonistas, les mencionaba que estos también nosotros los podíamos usar en el caso de una hiperreactividad bronquial por el tiempo que va a tener su acción, el salmeterol y el indacaterol. Ajá. Pueden ser nosotros lo que podemos indicar. Y pues ya en el caso de que exista también expectoración, o bien simplemente para que ya no esté doliendo, en todo caso, al toser y nosotros podamos disminuirlo, el dextrometorfano es el principal. Ahora,